Hola, mi querido amigo. Prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy no es una historia más. Es un torbellino de injusticia, una sinfonía de secretos y una vindicación tan dulce que te erizará la piel. ¿Sabes? Cuando Ricardo, con su sonrisa de depredador y su arrogancia de oro, se creía el dueño del mundo y de la fortuna de su difunta esposa, Sofía, jamás imaginó que el último aliento de ella, encapsulado en un testamento redactado con astucia milenaria, lo dejaría en las más absolutas ruinas. ¿Te imaginas ese momento? La sala de juntas, el aire denso con la expectación y el olor a café caro, las miradas furtivas de los abogados, y Ricardo, con su amante, Valeria, a su lado, tan empoderado, tan convencido de su victoria, sin saber que cada palabra leída sería un clavo más en su propio ataúd. Pero para entender esa implosión, esa caída monumental que ni el más hábil arquitecto de engaños pudo prever, debemos retroceder, mucho antes de que la semilla de la venganza floreciera en el jardín de la dignidad de una mujer. Permíteme presentarte a Elena. Elena no era una mujer que gritara su presencia. Number. Ella era el susurro en la sala llena de ecos, la sombra discreta en los pasillos de mármol de la opulenta corporación Arcángel, propiedad del formidable y despiadado Ricardo de la Croix. Cada mañana sus pasos resonaban suavemente sobre el pulido suelo, sus zapatos modestos y ya algo gastados, un testimonio silencioso de una vida que se tejía con hilos de esfuerzo y privación. Vestía siempre con ropas sencillas, funcionales, a menudo con la misma blusa descolorida que intentaba disimular con un pañuelo diferente cada semana, y un pantalón que había visto demasiados inviernos. Sus manos, finas pero con las palmas ligeramente curtidas por el trabajo meticuloso de horas frente a la pantalla de una vieja computadora y la manipulación de documentos antiguos, eran el único indicio de la labor incansable que realizaba, a menudo ignorada, casi invisibilizada por aquellos que la rodeaban. Trabajaba en el ala de gestión de legados históricos, un rincón olvidado donde se archivaban y digitalizaban documentos de valor sentimental o histórico para clientes excéntricos. Ricardo lo veía como una especie de sala de cachivaches elegantes, una excentricidad de su difunta esposa Sofía, quien, antes de su inesperado deceso, había sido el verdadero cerebro y corazón de la empresa. Elena era la guardiana de ese rincón, la única que realmente entendía la complejidad de ciertos expedientes, la paciencia infinita que exigían. La señora Marina, la gélida y siempre impecable jefa de personal, apenas la miraba al pasar. Sus ojos, afilados como cuchillos, se deslizaban sobre Elena como si fuera un mueble más, un adorno sin importancia, y si se dignaba hablarle, era con un tono monocorde que aniquilaba cualquier atisbo de existencia. Elena, el archivo 7B debe estar en orden para las 10, sin falta. Y asegúrate de que el café de Ricardo esté exactamente a 80 grados, ni uno más ni uno menos, le soltaba Marina, con la misma frialdad con la que despachaba a un mensajero. Elena asentía, su garganta apretada, el nudo de la humillación quemándole por dentro. No eran solo las palabras, era la absoluta falta de reconocimiento, la negación de su valor, lo que dolía hasta los huesos. Incluso Fabián, el joven y engreído asistente de Ricardo, solía hacer comentarios velados sobre su falta de ambición o su aspecto tan rústico. Elena, ¿sigues aquí, perdida entre esos papeles viejos? Deberías aspirar a algo más, a un cubículo con luz natural, al menos, decía con una sonrisa burlona mientras se ajustaba su corbata de seda, sus ojos apenas registrando la presencia de Elena. Ella se encogía un poco, su corazón latiendo con una furia silenciosa. La rabia, a veces, era un fuego lento que la consumía,
pero otras era un puño cerrado en su interior, una promesa de que algún día esa marea de desprecio retrocedería. Se sentía como un espectro en su propia vida profesional, ignorada en las reuniones, sus ideas desestimadas antes de ser siquiera pronunciadas, su existencia reducida a un zumbido de fondo. Era la definición misma de la invisibilidad. Cada día, la misma rutina. El autobús a las 6 de la mañana, la cafetería con el café aguado, las miradas condescendientes, los susurros de los compañeros sobre su extraña dedicación a papeles antiguos, el silencio forzado en su almuerzo solitario. La opulencia de las oficinas de Ricardo, con sus cristales panorámicos, sus obras de arte vanguardistas y sus ejecutivos enfundados en trajes de diseñador, contrastaba brutalmente con el pequeño espacio de Elena, un cubículo sin ventana donde el aire acondicionado apenas llegaba, y el eco de las risas de la alta gerencia parecía burlarse de su propia quietud. Se sentía atrapada en una jaula dorada, pero para otros, no para ella. Pero, ¿sabes, amigo mío? Dentro de Elena, bajo esa apariencia de modestia y esa resignación aparente, habitaba un intelecto de una brillantez cegadora, una memoria fotográfica que la convertía en una enciclopedia andante, y una capacidad analítica para los detalles que rozaba lo sobrenatural. Desde pequeña, en su humilde hogar, había devorado libros sobre historia, leyes, genealogía, arquitectura y urbanismo, desarrollando una comprensión profunda de cómo el pasado se entrelazaba con el presente, cómo los intrincados hilos de las herencias y los legados podían ser tanto una bendición como una trampa. Era una experta autodidacta en la interpretación de documentos antiguos, la detección de anomalías legales y la reconstrucción de árboles genealógicos complejos, una habilidad tan rara como valiosa, pero que nadie en Arcángel, salvo Sofía en sus inicios, había valorado o siquiera notado. Su mente era un laberinto de información interconectada, capaz de encontrar patrones donde otros solo veían caos. Una vez, durante una visita inesperada de la señora Smith, una anciana cliente excéntrica que había lidiado con Ricardo sin éxito, Elena, al escuchar su queja sobre un detalle minúsculo en un testamento, se atrevió a murmurar una corrección basada en un oscuro precedente del siglo XIX que había leído una década antes. La señora Smith se quedó boquiabierta y luego, con una sonrisa que la iluminó, le agradeció profusamente. Marina, que había presenciado el intercambio, solo pudo lanzar una mirada de desconcierto a Elena, como si hubiera visto a un ratón citar a Shakespeare. Ese pequeño incidente fue un atisbo de la joya oculta que Elena era, un instante fugaz en el que su brillantez perforó el velo de su invisibilidad, dejando a Marina con una incómoda sensación de algo incomprensible. La jefa de personal simplemente sacudió la cabeza, atribuyéndolo a una casualidad, incapaz de procesar que alguien tan insignificante pudiera poseer tal profundidad de conocimiento. Fue una breve sacudida en la monotonía, un destello que nadie, excepto quizás la señora Smith, se detuvo a analizar. Y ahora, el monólogo interno, esa voz que resonaba en la cámara secreta de su mente. Me pregunto, pensaba Elena mientras digitaba datos sin fin, su mirada fija en el monitor, pero su mente volando libre. ¿Cuántas veces más tendré que soportar sus desprecios, sus miradas de lástima o de total desinterés? ¿Hasta cuándo tendré que fingir que no me afecta que me traten como si fuera parte del mobiliario viejo de este lugar? Siento el nudo en la garganta, ese ardor que sube desde el estómago cada vez que Marina me habla con esa voz gélida, cada vez que Fabián se ríe de mi ropa. ¿Se dan cuenta del dolor que infligen con su condescendencia? ¿Saben que cada día, al salir de aquí, siento el peso de su desprecio aplastándome? Me duele, sí,
Me duele no ser vista, no ser valorada, pero ese dolor no me rompe, me moldea. Me ha enseñado a observar, a escuchar lo que no se dice, a ver las grietas en sus fachadas perfectas. Un día, esta invisibilidad será mi mayor fortaleza. Un día, mi silencio hablará por sí mismo. La frustración es una chispa, la humillación es el combustible, y la paciencia, esa virtud tan subestimada, es el oxígeno que alimenta el fuego de mi determinación. Debo seguir adelante, por mi madre enferma, por mi hermano pequeño que sueña con estudiar, por el simple hecho de que yo sé, en lo más profundo de mi ser, que valgo mucho más que la suma de sus desaires. Su mano, casi de forma inconsciente, se apretó contra su pecho, donde podía sentir el latido constante de su corazón, un motor incansable de resiliencia. El antagonista principal, Ricardo Delacroix, era la encarnación misma de la arrogancia y la codicia. Un hombre de unos 50 años, con un cabello plateado meticulosamente peinado hacia atrás y unos ojos grises que brillaban con una astucia calculadora. Su traje, siempre impecable y hecho a medida por los sastres más caros de Milán, lo envolvía en un aura de poder inquebrantable, o al menos así le gustaba creer. Su risa era ruidosa y forzada, una declaración de su dominio, y su desdén por los inferiores era tan palpable como el carísimo perfume que usaba. Junto a él, siempre pegada como una lapa, estaba Valeria Montiel, su amante desde hacía años, una mujer 20 años más joven, de belleza plástica y superficial, con una obsesión por las marcas de lujo y un desprecio inherente por todo lo que no fuera ostentación y dinero. Ella era el reflejo de la peor parte de Ricardo, su narcisismo, su vacuidad moral. Ricardo y Valeria hacían un tándem de crueldad. Él, con su poder implícito, ella, con su veneno explícito. Cuando cruzaban la mirada con Elena en los pasillos, Ricardo le dedicaba un leve asentimiento, tan breve que apenas si era perceptible, una señal de su total desinterés. Pero Valeria, oh, Valeria era diferente. Sus ojos grandes y expresivos se entrecerraban, y sus labios se curvaban en una mueca de superioridad. Mira, Ricardo, la bibliotecaria de la vieja. Todavía no me explico qué hace aquí, solía decir en voz alta, asegurándose de que Elena la escuchara, como una flecha envenenada que buscaba su corazón. Elena sentía un escalofrío recorrer su espalda cada vez, un pinchazo de ira que se mezclaba con la humillación. Recordaba una vez que Ricardo, en un apuro por un documento, había irrumpido en el rincón de Elena. Su mirada, llena de impaciencia, recorrió los estantes llenos de legajos históricos, y luego se detuvo en Elena, que estaba concentrada en un mapa antiguo. ¿Es que no puede ser más eficiente, señorita? Tengo citas importantes, no tiempo para sus pasatiempos arqueológicos, le espetó, su voz un látigo, sin ni siquiera esperar una respuesta. Elena sintió sus mejillas arder, la vergüenza quemándole el rostro, pero solo logró susurrar una disculpa y acelerar el paso. Valeria, por su parte, se dedicaba a microagresiones constantes, dejando caer su cartera de diseño, accidentalmente, cerca de los pies de Elena, o pidiendo café de la máquina de la oficina con una voz melosa, y luego quejándose de la calidad a la vista de Elena, sabiendo que era ella quien había de preparar el siguiente. Eran pequeños actos de desprecio que se acumulaban, goteando sobre la paciencia de Elena, erosión lenta pero constante. Una tarde, Ricardo y Valeria pasaron por el cubículo de Elena, riendo a carcajadas de algún comentario sobre los muertos y sus ridículas herencias. Ricardo, al ver a Elena, la señaló con su barbilla, y luego miró a Valeria con una sonrisa cínica. Y pensar que hay gente que se dedica a desenterrar el polvo de los siglos. ¡Qué desperdicio de juventud!, dijo con voz lo suficientemente alta para que Elena,
inmersa en la catalogación de unos pergaminos, pudiera escuchar cada palabra. Valeria soltó una risita ahogada, el sonido de su desprecio martillando en el silencio del cubículo. Elena sintió cómo sus manos, que sostenían un delicado mapa centenario, temblaban levemente. Sus ojos ardían, pero no se atrevió a levantar la vista. La humillación era como un nudo en el estómago, un sabor amargo en la boca. Se mordió el interior de la mejilla, intentando contener la avalancha de emociones que amenazaba con desbordarla. Quería gritar, quería levantar la cabeza y decirles que esos papeles viejos guardaban más historia y dignidad que toda su fortuna. Pero se contuvo, su mente ya procesando la humillación como un combustible para el futuro. La vida de Elena se desenvolvía en una monotonía gris, marcada por el contraste entre su mundo de archivos y el lujo descarado que la rodeaba. Sus días comenzaban antes del amanecer, en su pequeño apartamento de alquiler en los confines de la ciudad, un lugar donde el eco de sus propias pisadas era a menudo la única compañía. La cocina, apenas un rincón con un fogón y una nevera ruidosa, era el escenario de sus desayunos frugales, una taza de café negro y un trozo de pan. Su madre, ya anciana y con una salud frágil que demandaba medicinas costosas, solía toser en la habitación contigua, un sonido que partía el alma de Elena y le recordaba el porqué de su persistencia. Esa era su motivación más poderosa, el ancla que la mantenía firme en medio de la adversidad. Por mamá, se decía a sí misma, como un mantra silencioso. Por su tranquilidad, por su bienestar. Cada trayecto en autobús al trabajo era una oportunidad para observar el mundo exterior. Las calles bulliciosas, los rostros anónimos, la ciudad despertando. Al llegar a la empresa, el ambiente cambiaba drásticamente. El vestíbulo de Arcángel, con sus techos altos y sus superficies pulcras y brillantes, siempre olía a pulcritud y ambición, un olor ajeno a su propia realidad. Se dirigía directamente a su cubículo, un espacio delimitado por paneles grises, donde la única decoración era una pequeña planta de hojas mustias que ella misma intentaba revivir. Los comentarios despectivos eran una banda sonora constante. Una mañana, mientras esperaba el ascensor, escuchó a un grupo de ejecutivas charlar animadamente sobre sus vacaciones en las Maldivas. Una de ellas, con un bolso de piel de serpiente que debía costar más que el alquiler de Elena por un año, la miró de reojo. ¿Todavía usa la misma chaqueta, Elena? El reciclaje es una virtud, pero... dijo con un tono de voz que era una burla disfrazada de cumplido. Elena sintió un escalofrío de vergüenza recorrer su cuerpo. Su rostro, que antes estaba relajado, se tensó, y sus manos se apretaron involuntariamente en los bolsillos de su chaqueta desgastada. Quiso responder, argumentar que la dignidad no se medía en la ropa, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Se limitó a sonreír débilmente, una máscara de indiferencia que apenas lograba disimular la profunda punzada de humillación. Se preguntó si alguna vez la verían como algo más que su ropa vieja, si alguna vez se darían cuenta de que debajo de esa apariencia latía un corazón lleno de sueños y un cerebro rebosante de conocimiento. El almuerzo era otro momento de soledad. Mientras otros compañeros se reunían en la cafetería, riendo y compartiendo anécdotas, Elena se sentaba en un banco apartado en el parque cercano, devorando su sándwich casero. Los murmullos de la gente, las risas ajenas, la hacían sentir aún más aislada. Era la rutina de la invisibilidad, la monotonía de ser subestimada, que se grababa a fuego en su alma. Cada vez que veía a Ricardo descender del ascensor con Valeria, sus risas altisonantes llenando el pasillo, ella se hacía pequeña, se fundía con las paredes. El nudo en su garganta se apretaba con la amargura de la injusticia.
Observaba cómo Valeria se colgaba del brazo de Ricardo, sus joyas reluciendo, su ropa de marca gritando su estatus, mientras la madre de Elena luchaba por conseguir sus medicinas. Era una bofetada constante a su sentido de la equidad. Esto no es justo, pensaba, su mandíbula tensa. No es justo que la bondad y la honestidad de Sofía, que fue el alma de esta empresa, sean pisoteadas por la ambición de estos dos. La chispa de su determinación, siempre latente, se avivaba con cada uno de esos momentos, transformando la humillación en un motor silencioso, constante. La acumulación de esos pequeños desprecios diarios no la quebraba, la endurecía, la convertía en acero, sin que nadie lo sospechara. Su mente ya estaba, sin que lo supiera conscientemente, tejiendo la red que un día lo atraparía todo. La vida de Elena, tan predeciblemente gris, comenzó a resquebrajarse el día en que la firma legal, contratada para la lectura del testamento de Sofía de la Croix, envió los primeros borradores a Arcángel. Ricardo había exigido que todos los documentos relacionados con el patrimonio de su difunta esposa pasaran por sus manos para agilizar el proceso, una clara señal de su avaricia. Los abogados, conocedores de su impaciencia, se los remitían a la oficina de legados históricos para que Elena los organizara y digitalizara antes de la revisión final de Ricardo. Era una tarea tediosa, de cientos de páginas, pero el destino, en su infinita ironía, había elegido a Elena para ser la primera en desenmarañar los hilos del pasado. El primer indicio fue una pequeña nota manuscrita en un margen de uno de los legajos más antiguos que Sofía había custodiado con celo. Era una frase en latín, casi ilegible, que Elena reconoció de inmediato como un fragmento de un antiguo códice de leyes hereditarias, uno que ella misma había estudiado por pura curiosidad años atrás. La frase rezaba, Veritas filia temporis. La verdad es hija del tiempo. Elena sintió un escalofrío. Era la primera vez que Sofía dejaba una marca personal en algo tan formal. ¿Por qué en ese documento? ¿Y por qué esa frase? Su corazón, que solía latir con un ritmo constante, empezó a acelerarse un poco. La inquietud la llevó a revisar más a fondo. Con una lupa y una lámpara de alta intensidad, escudriñó cada página de los borradores del testamento que le habían enviado, cada anexo, cada pequeño detalle que pudiera haber pasado desapercibido. Su escepticismo inicial se desvaneció cuando encontró una serie de referencias cruzadas a documentos que Ricardo había dado por extraviados o sin valor hace años, especialmente aquellos relacionados con las inversiones de Sofía en proyectos de restauración de patrimonio. Había un archivo específico, el Proyecto Fénix, que Sofía había mencionado una vez, un proyecto que Ricardo había desestimado públicamente como una excentricidad caritativa sin retorno. No, esto no puede ser casualidad, pensó Elena, su mente girando a 1000 por hora, el monólogo interno apoderándose de ella. Sofía era brillante, metódica, y aunque parecía distraída con sus proyectos humanitarios, era una estratega impecable. ¿Por qué dejaría pistas tan sutiles? ¿Por qué se tomaría el trabajo de esconder mensajes en un laberinto de documentos si no quería que alguien, específicamente alguien que supiera cómo leerlos, los encontrara? Ella sabía que Ricardo no se molestaría en ir más allá de la superficie. Él solo vería cifras y propiedades, no el alma de los proyectos, ni la letra pequeña de los contratos. Elena sintió una mezcla de incredulidad y una chispa de esperanza. La incredulidad era para el atrevimiento, la esperanza para la posibilidad de justicia. ¿Será que Sofía previó esto? ¿Previó que Ricardo intentaría desmantelar todo lo que ella había construido? ¿Que la deshonraría públicamente? Por supuesto que sí. Era un hombre predecible en su codicia. Esto no es solo un testamento, es un juego de ajedrez póstumo,
y Sofía ha movido sus piezas con una maestría silenciosa. La chispa de la determinación se encendió en su pecho, cálida y persistente. Sabía que no podía ignorar lo que estaba descubriendo. Sentía una responsabilidad, no solo por Sofía, sino por la verdad. Era como si un velo se hubiera levantado, revelando un camino que se extendía ante ella, lleno de sombras y misterios, pero también de la promesa de una justicia largamente esperada. «Esto es más grande que yo», susurró para sí misma, la voz apenas audible. «Es el legado de Sofía, y es una oportunidad para que la verdad salga a la luz. No puedo fallar». La adrenalina le recorría las venas, una sensación nueva y embriagadora que la impulsaba a seguir, a profundizar, a desenterrar cada secreto. La búsqueda de la verdad se convirtió en el faro de la vida de Elena, un propósito que la consumía por completo. El proceso de la transformación no fue un cambio súbito, sino una metamorfosis gradual, meticulosa, tejida con hilos de obsesión y determinación inquebrantable. Cada noche, después de la jornada laboral, mientras la ciudad se sumergía en el crepúsculo, Elena no regresaba a su pequeño apartamento a descansar. En su lugar, se dirigía a la biblioteca pública, un edificio imponente y silencioso, donde el olor a papel viejo y el eco de los pasos de otros buscadores de conocimiento se convertían en su santuario. Allí, bajo la luz tenue de las lámparas, se sumergía en un universo de jurisprudencia, códigos civiles, precedentes legales y tratados de historia del patrimonio. Su mente, con su memoria fotográfica, absorbía cada detalle, cada cláusula, cada pequeña anomalía. «Debo entender esto a la perfección», pensaba, mientras sus ojos recorrían páginas y páginas de texto denso. «No puedo dejar ningún cabo suelto. Ricardo no es un adversario débil, es una bestia astuta y sin escrúpulos. Si hay una grieta en mi argumentación, la explotará sin piedad». Pasaba horas transcribiendo notas a mano, llenando cuadernos con diagramas complejos, esquemas que interconectaban las cláusulas del testamento de Sofía con leyes de herencia olvidadas y con los movimientos financieros que Ricardo había realizado con las propiedades de Sofía. El zumbido constante de los ordenadores de la biblioteca era la banda sonora de su vigilia, y el aroma a café, ese café nocturno que la mantenía despierta, se había vuelto su compañía más fiel. Su investigación no se limitaba a los libros. Utilizando los recursos limitados que tenía, y con la excusa de reorganizar archivos internos, para Ricardo, empezó a hacer llamadas telefónicas discretas a antiguos asociados de Sofía, a notarios jubilados, a coleccionistas de arte. Cada conversación era una mina de oro potencial, y Elena se convertía en una detective sigilosa. ¿Recuerda algo inusual sobre la señora Delacroix? ¿Alguna vez mencionó preocupaciones sobre la gestión de su patrimonio? Preguntaba con una voz suave, casi inaudible, asegurándose de no levantar sospechas. Anotaba cada titubeo, cada lapsus, cada fragmento de información que pudiera arrojar luz sobre las verdaderas intenciones de Sofía. Había aprendido que la verdad, a menudo, no se encontraba en lo que se decía, sino en lo que se silenciaba. Los obstáculos no tardaron en aparecer, como pequeños escollos en un mar tempestuoso. Una tarde, mientras buscaba un acta notarial crucial en los archivos de la empresa, descubrió que la caja había sido extraviada. Su corazón dio un vuelco. ¿Extraviada o fue deliberado?, se preguntó, la sospecha amarga subiendo por su garganta. La frustración la invadió, un nudo en el pecho que amenazaba con ahogarla. Pensó en rendirse. «Esto es demasiado grande para mí. ¿Quién soy yo para enfrentarme a un hombre como Ricardo?» Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Se recordó a sí misma la imagen de su madre, enferma y vulnerable.
Esa imagen era su combustible, así que, en lugar de desistir, recurrió a su ingenio. Recordó haber visto un antiguo índice de archivos de la empresa que Sofía había creado manualmente hace décadas, antes de la era digital, y que nadie más usaba. Lo encontró en un polvoriento armario olvidado, entre objetos sin valor. El polvo se le pegó a las manos y la garganta, pero para ella era el oro de la esperanza. Allí, en una nota diminuta, encontró una referencia a un microfilme de respaldo del acta notarial que buscaba, almacenado en una bodega externa. Fue un momento de pura euforia, una pequeña victoria que la impulsó a seguir adelante, a superar cada retroceso con una tenacidad férrea. Otro revés se presentó cuando su viejo ordenador personal se averió irreparablemente. Era su única herramienta para organizar la vasta cantidad de información que recopilaba, para crear los diagramas complejos que desentrañaban la maraña legal. La desesperación la envolvió como un sudario frío. ¿Cómo voy a seguir ahora? No tengo dinero para uno nuevo. Se sentó en el suelo de su diminuto salón, la cabeza entre las manos, el peso del mundo sobre sus hombros. Pero la desesperación solo duró una noche. Al día siguiente, recordó un café internet cerca de su casa, con computadoras viejas pero funcionales. Tendría que pagar por hora, lo que era un gasto, pero era la única opción. Así, sus jornadas de investigación se extendieron a los cafés internet, con el constante tecleo de otros usuarios y el aroma del café barato de fondo. Cada avance, por pequeño que fuera, era acompañado de un monólogo interno exhaustivo. «Esta pieza encaja», pensaba mientras conectaba un nombre a una propiedad o una fecha a una transacción. Lo sabía. Sofía no dejaría esto al azar. Este traspaso de acciones, que a simple vista parece una venta, es en realidad un fideicomiso oculto. Y la clave está en esta cláusula que Ricardo no leyó o que no entendió, porque su mente solo busca el beneficio inmediato y no la profundidad de un legado. Su corazón latía con la emoción del descubrimiento, pero también con la ansiedad del riesgo. Si me descubren, si Ricardo sospecha lo que estoy haciendo, no solo perderé mi trabajo, sino que mi familia quedará desamparada. Pero, si tengo éxito, si logro desenmascarar su fraude, entonces la justicia para Sofía será una realidad, y la vida de mi madre podría cambiar. El riesgo es inmenso, pero la recompensa es la dignidad. Y eso no tiene precio. La adrenalina era su compañera constante, la que la mantenía despierta en las noches, la que la impulsaba a seguir adelante, a desenterrar cada secreto, a reconstruir cada fragmento del rompecabezas. Sus dedos, ágiles y precisos, se movían incansablemente sobre el teclado, sus ojos fijos en la pantalla, pero su mente ya visualizando el clímax, ese momento en el que el velo de la verdad se descorrería. En su solitaria cruzada, Elena comprendió que no podía enfrentar sola el coloso que era Ricardo de la Croix. Necesitaba aliados, personas que compartieran su deseo de justicia o que pudieran aportar una pieza crucial al rompecabezas. La primera de estas alianzas inesperadas se forjó con el doctor Elías Salgado, un anciano y casi olvidado abogado que había sido el consejero legal de Sofía durante décadas, antes de que Ricardo lo relegara al ostracismo. Elías era un hombre de unos 70 años, con la piel curtida por el sol y los años, una mirada melancólica en sus ojos azules y una barba blanquecina que le llegaba al pecho. Tenía la reputación de ser un hombre de principios inquebrantables, un rasgo que lo hacía profundamente impopular entre los tiburones corporativos como Ricardo. Elena lo localizó en su pequeña oficina en el centro histórico, un lugar lleno de estantes rebosantes de libros de leyes y el olor a café rancio. Elías la recibió con cierta curiosidad.
Elena, con su voz suave pero firme, le expuso sus sospechas, le mostró los fragmentos que había descubierto, las cláusulas ocultas, las inconsistencias financieras que apuntaban a un fraude. Elías la escuchó con paciencia, sus ojos fijos en los documentos, y a medida que Elena hablaba, una chispa de interés se encendía en su mirada. La señora Sofía siempre fue una mujer extraordinaria, visionaria y con un gran corazón. Sabía que Ricardo era un buitre, pero nunca pensé que llegaría tan lejos, murmuró Elías, su voz ronca por la emoción. Le contó a Elena cómo Sofía había intentado, en varias ocasiones, proteger su patrimonio de las garras de Ricardo, cómo había creado un complejo entramado de fideicomisos y donaciones en vida que el abogado había ayudado a perfeccionar. Ella sabía que él intentaría desvirtuar su legado, dijo Elías, su mirada endureciéndose. Pero tenía fe en que la verdad, tarde o temprano, saldría a la luz. Usted, señorita, es el instrumento de esa fe. Ver en Elena la misma tenacidad y el mismo idealismo que había admirado en Sofía lo impulsó a unirse a su causa. El proceso de forjar su confianza fue lento, lleno de preguntas y contrapreguntas, de verificación de datos, pero la integridad de Elena, su pasión por la verdad, convencieron a Elías. Él le abrió las puertas de su vasta experiencia, le proporcionó acceso a viejos archivos legales y le enseñó los intrincados laberintos de la jurisprudencia que Ricardo utilizaba para su beneficio. «Esto es un riesgo, doctor», dijo Elena una tarde, mientras revisaban un complejo esquema de traspasos. «Si Ricardo se entera de su implicación, podría arruinarle». Elías sonrió tristemente. «Mi reputación ya está en ruinas para ellos, querida. Mi alma no lo está, y eso es lo que cuenta». Su aportación fue invaluable. Elías tenía los conocimientos legales, los contactos y el precedente moral que Elena necesitaba para validar sus descubrimientos. Sus conversaciones se extendían por horas, cada una de ellas una lección magistral para Elena. La segunda alianza, aún más inesperada, llegó en la forma de Isabel Roldán, la exsecretaria personal de Ricardo. Isabel era una mujer discreta, de unos 40 años, con una apariencia reservada y una profunda decepción grabada en su mirada. Ricardo la había despedido de forma humillante hace unos meses, acusándola falsamente de un robo para encubrir sus propias malversaciones. Elena, al saber de su injusto despido a través de rumores, decidió buscarla. La encontró trabajando en una pequeña papelería, su orgullo herido y su espíritu abatido. «Señorita Roldán», dijo Elena, acercándose con cautela. «Sé lo que le pasó, y creo que tengo información que le podría interesar, algo que podría limpiar su nombre». Isabel la miró con escepticismo al principio, pero la tenacidad en los ojos de Elena la intrigó. Elena le explicó su investigación, la forma en que Ricardo manipulaba documentos, cómo había cubierto sus huellas y cómo su despido injusto era parte de un patrón de comportamiento para eliminar testigos incómodos. Le mostró pruebas, copias de correos electrónicos que había recuperado de los archivos, que demostraban la inocencia de Isabel y la culpabilidad de Ricardo en el supuesto robo. Isabel se echó a llorar, un torrente de lágrimas que lavó años de amargura. La confianza se forjó en ese momento de vulnerabilidad. «Ricardo tiene un disco duro externo», reveló Isabel entre sollozos, «donde guarda copias de seguridad de todos sus documentos, incluso de los que borra. Es su póliza de seguro, en caso de que alguien intente traicionarlo. Lo tiene escondido en la oficina, detrás de un panel falso en su librero». «Nadie lo sabe, yo lo descubrí por casualidad». Sus propias motivaciones eran claras, la vindicación de su honor y el deseo de ver caer a un hombre que la había destruido sin piedad. Ella le proporcionó a Elena detalles cruciales sobre los hábitos de Ricardo, las claves de acceso, las fechas de reuniones importantes
y, lo más importante, el paradero del disco duro que contenía la prueba irrefutable de sus fraudes. Si lo necesita, puedo intentar distraer al guardia de seguridad por unos minutos, ofreció Isabel, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. El diálogo entre ellas se convirtió en un plan meticuloso, cada palabra pesada, cada riesgo evaluado. Las alianzas de Elena no se basaban en lazos de sangre, sino en el potente vínculo de la injusticia compartida y el ansia de verdad. A medida que Elena se acercaba a la verdad, la tensión en la empresa se volvió palpable, un hilo invisible que se tensaba con cada día que pasaba. Ricardo, con su intuición de depredador, comenzó a sentir que algo se movía en las sombras. Su paranoia crecía, alimentada por pequeños incidentes que le parecían fuera de lugar. Un documento que él juraba haber guardado en su cajón apareció en un expediente distinto. Una conversación confidencial que tuvo en su oficina fue reproducida, casi palabra por palabra, por un empleado que no debería haberla oído. Sus ojos, antes llenos de soberbia, ahora mostraban destellos de inquietud. ¿Quién está detrás de esto?, le espetaba a Marina, golpeando su escritorio con la mano. Alguien está fisgoneando en mis asuntos. Encuentra al culpable, o juro que te arrepentirás. Marina, pálida y nerviosa, redoblaba la vigilancia, pero no encontraba nada. La primera confrontación directa, aunque velada, ocurrió una mañana. Ricardo detuvo a Elena en el pasillo, justo cuando ella salía de su cubículo con una pila de documentos en brazos. Él se acercó lentamente, su mirada penetrante y calculadora. Valeria, que lo acompañaba, sonrió con una falsa dulzura. «Elena, querida, te veo muy ocupada con los viejos papeles de Sofía», dijo Ricardo, su voz baja, casi un murmullo, pero cargado de amenaza. «Solo asegúrate de que no haya sorpresas. A mi esposa le gustaban las intrigas, los secretos. ¿Entiendes a qué me refiero?» Elena sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Su corazón martilleaba en su pecho, un tambor desbocado. Sus manos, aferradas a los documentos, temblaron apenas perceptiblemente. La sangre se le heló en las venas. Sabía que Ricardo sospechaba, que sentía su presencia en la periferia de su imperio. El miedo la invadió, un miedo frío y visceral que la paralizó por un instante. Pensó en su madre, en los riesgos, pero entonces algo en su interior se endureció. El miedo dio paso a una determinación inquebrantable. «No», respondió Elena, su voz más firme de lo que ella misma esperaba, su mirada encontrándose con la de Ricardo. «Solo cumplo con mi trabajo, señor Delacroix, asegurándome de que todo esté en orden». Valeria soltó una risita, una carcajada burlona. «Oh, claro, en orden. Como siempre, Elena, tan predecible». Ricardo la observó unos segundos más, sus ojos escudriñándola, intentando descifrar el velo de calma que Elena había logrado construir. Finalmente, con un resoplido, siguió su camino. Lo sabe, o al menos lo intuye, pensó Elena mientras se encerraba en el baño, el sudor frío recorriéndole la frente. Su monólogo interno se desató en una vorágine de pensamientos. Se le nota en los ojos. La forma en que me miró no fue casualidad. Fue una advertencia. ¿He dejado alguna pista? ¿He sido demasiado descuidada? No, cada paso ha sido calculado. Pero su paranoia es su debilidad y también su fuerza. Esto significa que tengo que acelerar el plan. No puedo darles más tiempo para que descubran la verdad por su cuenta. El riesgo es ahora más alto que nunca. Si fracaso, no solo mi vida estará arruinada, sino también la de mi madre. Pero la idea de retroceder, de dejar que Ricardo gane, me revuelve el estómago. He llegado demasiado lejos para eso. La justicia de Sofía lo merece. Mi dignidad lo exige.
Debo ser más audaz, más rápida, más precisa. Una segunda confrontación ocurrió unos días después, esta vez con Fabián, el asistente de Ricardo, que ahora actuaba con una insolencia aún mayor. La sorprendió en su cubículo, escudriñando unos papeles antiguos. Elena, el señor Delacroix quiere saber si está usted tan ocupada que no tiene tiempo para sus verdaderas responsabilidades. ¿O es que el polvo de los siglos le está afectando la mente, haciéndola soñar con conspiraciones y secretos? Dijo Fabián con una sonrisa cínica, sus ojos paseándose por los documentos con fingida curiosidad. La voz de Fabián, antes solo molesta, ahora sonaba con una nota de amenaza, casi como una advertencia. Elena sintió cómo la ira se encendía en su pecho, el fuego que le quemaba las entrañas. Se levantó lentamente, sus ojos fijos en los de Fabián. Solo estoy cumpliendo con la organización del archivo, Fabián, como me fue encomendado. Si el señor Delacroix tiene alguna queja, puede dirigírsela a la señora Marina. Su voz era sorprendentemente tranquila, a pesar del huracán de emociones que la sacudía por dentro. Fabián, sorprendido por su inesperada firmeza, frunció el ceño. Se notaba su confusión, su incapacidad para procesar que la bibliotecaria invisible pudiera levantar la voz. Se encogió de hombros y se marchó, pero Elena supo que era el fin de la calma. El cerco se estaba estrechando. Se acabó el tiempo. El golpe debe ser ahora, pensó Elena, su determinación más fuerte que nunca, un acero forjado en la adversidad. La adrenalina era ahora su compañera constante. El día del clímax llegó con la solemnidad de un juicio final. Era el día señalado para la lectura oficial del testamento de Sofía Delacroix, una reunión en el gran salón de eventos de Arcángel, transformado para la ocasión en una especie de sala de tribunal privada. Los asientos estaban cubiertos con terciopelo oscuro, y la luz de los enormes candelabros se reflejaba en los rostros expectantes de los pocos ejecutivos que habían sido invitados, los abogados con sus carpetas impecables, y, por supuesto, Ricardo y Valeria, sentados al frente, irradiando una aura de poder y arrogancia. Ricardo, vestido con un traje de lino color crema, lucía una sonrisa de suficiencia, un brillo de victoria anticipada en sus ojos, mientras Valeria, a su lado, con un vestido rojo escarlata y un collar de diamantes, apenas se molestaba en disimular su impaciencia. Para ellos era un mero trámite, la confirmación de su triunfo. Elena entró en la sala discretamente, casi fundiéndose con la pared, vistiendo un traje sencillo y oscuro que había pedido prestado a Isabel. Su corazón latía con fuerza, un redoble de tambor en sus oídos. Sus manos estaban húmedas por el sudor frío, pero su mirada se mantenía firme, concentrada en el atril donde el notario, un hombre de rostro serio y voz grave, se preparaba para comenzar la lectura. Se sentó en la última fila, a la vista de nadie, con Elías Salgado a su lado, cuya presencia pasaba desapercibida para Ricardo, demasiado absorto en su propio ego. El notario, el doctor Alarcón, comenzó la lectura con voz monótona, detallando propiedades, acciones, cuentas bancarias, todo a nombre de Ricardo como único heredero. Los ejecutivos asintieron, Valeria esbozó una sonrisa complacida, y Ricardo permitió que una mueca de superioridad se dibujara en sus labios. Lo sabía. Parecía decir su expresión. Todo es mío. El aire estaba cargado de esa complacencia, ese sentido de invencibilidad. Pero entonces el doctor Alarcón carraspeó, y sus ojos se posaron en una sección que Ricardo no recordaba. Y ahora, la cláusula número 15, dijo el notario, su voz adquiriendo un matiz diferente, relativa al fideicomiso, custodia del alma, y las propiedades del proyecto Fénix. Un murmullo de confusión recorrió la sala. Ricardo frunció el ceño. ¿Fideicomiso? ¿Proyecto Fénix? ¿De qué está hablando, Alarcón? Eso es un error.
Esos proyectos fueron disueltos hace años. No tienen valor. El notario, imperturbable, continuó leyendo. La plena titularidad de estos activos se otorgará a mi esposo, Ricardo Delacroix, siempre y cuando éste pueda demostrar, sin lugar a dudas, que ha cumplido con las estipulaciones de la carta. Anexa, en un plazo no mayor a 3 años desde mi deceso. La voz del notario resonó con una fuerza inesperada, su mirada buscando a Ricardo. El rostro de Ricardo se puso pálido, luego verdoso. Sus ojos, antes triunfantes, se abrieron desmesuradamente, llenos de incredulidad. ¿Carta anexa? ¡Eso es absurdo! ¡No existe ninguna carta!, balbuceó, su voz perdiendo toda su arrogancia, transformándose en un grito ronco de indignación. Valeria, a su lado, también se puso blanca, su sonrisa desvaneciéndose en una expresión de horror puro. El doctor Alarcón, con una calma que contrastaba con el caos incipiente, levantó la mirada hacia Elena. En este punto, la señorita Elena Vargas tiene una declaración que hacer y unas pruebas que presentar, según las últimas voluntades de la señora Delacroix. Todos los ojos, de repente, se volvieron hacia la última fila. Ricardo la miró, su mandíbula cayendo al suelo, como si hubiera visto a un fantasma. La expresión de incredulidad se transformó en pura furia. «¿Ella? ¿Qué hace esa bibliotecaria de cuarta aquí?» Su voz se elevó, resonando por la sala, pero ya no con autoridad, sino con el chillido de un animal acorralado. Elena, con una calma que no sentía, se puso de pie, su figura erguida y decidida. Sus manos ya no temblaban. La luz de los candelabros pareció iluminarla, dándole una presencia que jamás había tenido. «Buenas tardes a todos», comenzó Elena, su voz clara y firme, resonando con una autoridad que dejó a todos boquiabiertos. «Mi nombre es Elena Vargas, y fui la encargada de los archivos de la señora Sofía Delacroix. La carta a la que se refiere el doctor Alarcón la tengo yo. Fue un legado que la señora Sofía me confió personalmente, poco antes de su fallecimiento, precisamente porque preveía que estas voluntades serían extraviadas o ignoradas por su esposo. Sacó de su maletín un sobre de pergamino, sellado con cera antigua. El sobre contenía la carta manuscrita de Sofía y una memoria USB. Esta carta detalla las condiciones exactas para la herencia del Proyecto Fénix, un conglomerado de fundaciones y propiedades dedicadas a la restauración de patrimonio y a la ayuda humanitaria, que representa el 70% de la fortuna de la señora Delacroix. Entre las condiciones se estipula que la fortuna solo sería entregada a Ricardo si él demostraba un compromiso real con la filantropía y con el espíritu del Proyecto Fénix. Debía haber invertido un porcentaje de sus ganancias, haber asistido personalmente a las reuniones de la fundación y haber completado la restauración de un edificio histórico clave. Ricardo se levantó de un salto, su rostro contorsionado por la ira. «¡Mientes! Todo esto es un montaje». «Una conspiración de una empleada resentida», gritó, señalando a Elena con un dedo tembloroso. Su piel se puso roja, luego un tono amoratado, y el sudor frío le empezó a brotar de la frente, empapándole la impecable camisa de lino. Sus ojos, llenos de rabia y desesperación, buscaban a alguien que lo apoyara, pero las miradas de los ejecutivos eran de puro asombro y consternación. Valeria, a su lado, estaba pálida como un fantasma. Sus labios temblaban, incapaz de articular palabra, su máscara de perfección desmoronándose en segundos. Sus ojos, que antes desprendían desprecio, ahora reflejaban un miedo abyecto. «No estoy mintiendo, señor Delacroix», continuó Elena, su voz imperturbable, «y las pruebas están en esta memoria USB. Contiene los registros financieros de la Fundación Proyecto Fénix,
que demuestran que usted no solo no invirtió un solo céntimo en los últimos 3 años, sino que desvió fondos y malversó donaciones. También contiene testimonios jurados de empleados de la Fundación que fueron despedidos injustamente y fotografías de los edificios históricos en estado de abandono que usted prometió restaurar, pero que nunca tocó. En ese momento, Elías Salgado, su aliado silencioso, se adelantó con otra carpeta. «Y aquí», dijo Elías, su voz grave y resonante, «tengo los registros detallados de cada reunión de la Fundación. Ricardo Delacroix asistió a solo 2 reuniones en 3 años, y en ambas su actitud fue de desinterés y desprecio por la labor de Sofía. Además, aquí están los documentos de la venta encubierta de varias propiedades del Proyecto Fénix, lo que constituye un fraude flagrante contra las voluntades de la señora Delacroix y contra la ley». Un murmullo de incredulidad y horror recorrió la sala. Los ejecutivos se miraban entre sí, sus ojos abiertos de par en par. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por la respiración agitada de Ricardo. Él se tambaleaba, su rostro lívido, su cuerpo temblaba incontrolablemente. «Esto es una calumnia, una farsa», rugió, intentando recuperar el control, pero su voz se quebraba, llena de pánico. Quiso abalanzarse sobre Elena, pero el doctor Alarcón, con una mirada de autoridad, lo detuvo. «Ricardo Delacroix, según lo estipulado en esta cláusula y con las pruebas presentadas, usted ha incumplido flagrantemente las condiciones del testamento. Por lo tanto, el 70% del patrimonio de Sofía Delacroix, incluyendo Arcángel Corporación y todas sus filiales, no pasará a sus manos. En su lugar, el control total del fideicomiso, Custodia del Alma y del Proyecto Fénix, así como de todas las empresas asociadas, pasa a la administración de un consejo fiduciario independiente, liderado por la señorita Elena Vargas». La revelación cayó como un rayo en la sala. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de asombro. Los ojos de los ejecutivos se abrieron aún más, fijos en Elena, una mujer que hace unos minutos era invisible. La dinámica de poder se invirtió instantáneamente. Ricardo se quedó sin aire, su rostro distorsionado por la conmoción y la furia. Su boca se abrió y cerró varias veces, intentando formar palabras que no salían. El sudor le corría por las sienes y la palidez de su rostro era casi cadavérica. Sus ojos, inyectados en sangre, se posaron en Elena, pero ya no con desprecio, sino con un odio mezclado con un terror absoluto. Había sido superado, desenmascarado, y no había nada que pudiera hacer. Valeria, al ver el desastre, se levantó tambaleándose, su expresión una mezcla de asco y pánico. «Ricardo, pero ¿qué es esto? No puede ser». Su voz, antes chillona, ahora era un susurro desesperado, su rostro maquillado una máscara de desesperación. Sus ojos vagaron por la sala, notando las miradas de desprecio y lástima de los presentes, y la humillación la golpeó con fuerza. Elena miró a Ricardo, su voz, ahora, imbuida de una autoridad tranquila y formidable. «La verdad, señor Delacroix, es hija del tiempo. Y su tiempo ha terminado». En ese momento, 2 oficiales de policía, discretamente informados por Elías Salgado, entraron por la puerta trasera del salón. Se dirigieron directamente a Ricardo. «Ricardo Delacroix, está usted bajo arresto por cargos de malversación de fondos, fraude y estafa agravada», dijo uno de los oficiales mientras le colocaba las esposas. Ricardo emitió un gemido ahogado, sus ojos desorbitados, su cuerpo flácido. La caída había comenzado, y era tan pública como brutal. La caída de Ricardo Delacroix fue tan estrepitosa y visceral como su ascenso había sido arrogante. La noticia del escándalo estalló como una bomba en los medios de comunicación.
Los titulares de los periódicos gritaban su nombre. Las cadenas de televisión mostraban imágenes de él siendo esposado, su rostro distorsionado por el pánico y la humillación. Los amigos que antes lo adulaban desaparecieron como por arte de magia. Sus redes de apoyo se desintegraron en cuestión de horas. La justicia, una vez más lenta y ciega, actuó con una velocidad inusual, impulsada por la contundencia de las pruebas presentadas por Elena y el doctor Elías Salgado. El juicio fue un espectáculo mediático. Elena, con su testimonio sereno y sus pruebas irrefutables, se convirtió en la heroína inesperada. Sus palabras, precisas y sin atisbo de rencor, pintaron un retrato devastador de la avaricia y el engaño de Ricardo. Él, por su parte, se desmoronó bajo la presión. Sus abogados, antes tan confiados, se encontraron sin argumentos ante la marea de evidencias. El jurado lo encontró culpable de todos los cargos. La sentencia fue dura: 20 años de prisión por malversación, fraude y desfalco. La escena de su degradación en la prisión fue tan cruel como satisfactoria para aquellos que lo habían sufrido. Ricardo Delacroix, el hombre que una vez vestía trajes hechos a medida y se paseaba por las oficinas de mármol, ahora llevaba un uniforme gris raído. Su cabello plateado, antes tan meticulosamente peinado, estaba descuidado y desaliñado. Sus ojos, que antes brillaban con astucia, ahora reflejaban la desesperación y el vacío. Lo vimos en las noticias, demacrado, con ojeras profundas, obligado a compartir una celda minúscula con otros reclusos, su arrogancia pulverizada en una realidad de paredes frías y rejas de acero. Los periódicos publicaron fotos suyas en el patio de la prisión, demacrado, su mirada perdida. Era una sombra de lo que fue. Su fortuna, sus propiedades de lujo, sus yates y sus coches deportivos fueron embargados para indemnizar a las víctimas de sus fraudes y para resarcir las fundaciones que había despojado. Su caída fue tan completa que hasta su nombre, antes sinónimo de éxito, ahora era un epíteto de vergüenza. Valeria Montiel, al ver el desastre, lo abandonó de inmediato. No hubo lágrimas ni despedidas. Simplemente desapareció, llevándose consigo las joyas y lo poco que Ricardo no había podido asegurar. La fortuna de ella, construida sobre el engaño, se disipó tan rápido como había llegado. Fue vista en un par de ocasiones, intentando vender algunas de sus joyas de diseño. Su belleza plástica ya no era suficiente para esconder la desesperación en sus ojos. Se rumoreaba que había terminado trabajando en una tienda de ropa barata, el mismo tipo de lugar que ella había despreciado durante tanto tiempo. La vida, a veces, tiene una forma extraña de equilibrar la balanza. Las risas y los desprecios que habían lanzado sobre Elena se habían convertido en un eco amargo en su propia ruina. Mientras la oscuridad engullía a Ricardo, un nuevo sol amanecía para Elena. La noticia de su papel en el descubrimiento del fraude de Ricardo la catapultó a la fama de una manera inesperada. La prensa, ávida de historias de superación y justicia, la coronó como la dama del legado y la justiciera silenciosa. Pero Elena no buscaba la fama, solo la verdad y la justicia. Sin embargo, su nueva posición como presidenta del Consejo Fiduciario del Proyecto Fénix la obligó a asumir un rol de liderazgo. Su ascenso fue meteórico, sí, pero cimentado en el trabajo duro y en una integridad inquebrantable. La Corporación Arcángel, ahora bajo una nueva dirección y con un enfoque renovado en la ética y la responsabilidad social, floreció bajo su guía. Transformó el antiguo rincón de legados históricos en el corazón de la empresa, una división clave dedicada a la restauración de patrimonio cultural y la inversión en comunidades desfavorecidas. Su oficina, antes un cubículo sin ventana, se convirtió en el antiguo despacho de Sofía, un espacio luminoso y amplio,
con vistas panorámicas de la ciudad, pero Elena insistió en mantener una pequeña planta mustia en su escritorio, un recordatorio de sus orígenes humildes. El primer impacto de su éxito fue en su familia. Su madre, con acceso a los mejores tratamientos y medicamentos, recuperó parte de su vitalidad. Elena la vio sonreír de verdad por primera vez en años, y esa fue la mayor recompensa. Su hermano pequeño, que había soñado con estudiar ingeniería, fue becado en la mejor universidad del país, y cada noche Elena se sentía el alma plena al escuchar sus relatos sobre sus clases y sus nuevas amistades. La pesadilla de la precariedad se desvaneció, reemplazada por la tranquilidad y la esperanza. El legado de Sofía, el proyecto Fénix, se convirtió en el buque insignia de la filantropía de Elena. Creó programas de becas para jóvenes talentos sin recursos, fundaciones para la restauración de edificios históricos en barrios olvidados y centros de apoyo para mujeres víctimas de injusticias laborales. Era su manera de sanar las heridas del pasado, no solo las suyas, sino las de otros. El verdadero valor de una herencia no reside en la riqueza material, solía decir Elena en sus discursos, su voz ahora llena de una autoridad serena, sino en el impacto que tiene en la vida de las personas y en el legado que deja a las futuras generaciones. Hubo reencuentros significativos, momentos que para Elena cerraron ciclos. Un día, al salir del ascensor, se encontró con Marina, la gélida jefa de personal. Marina, ahora reducida a un puesto secundario por su complicidad con Ricardo, vestía con menos ostentación, y sus ojos, antes tan afilados, ahora mostraban una mezcla de vergüenza y una admiración a regañadientes. «Señorita Vargas», dijo Marina, su voz apenas un susurro, «jamás imaginé. Lo lamento. Lamento haberla subestimado tanto». Elena la miró con calma, sin rastro de rencor. «Todos cometemos errores de juicio, Marina. Lo importante es aprender de ellos». La mirada de Marina se llenó de un arrepentimiento genuino. Otro encuentro ocurrió en un evento benéfico, en el que Elena era la oradora principal. Mientras saludaba a los asistentes, sus ojos se cruzaron con los de Fabián, el exasistente de Ricardo. Él, ahora buscando empleo en el anonimato, estaba irreconocible. Su antigua arrogancia había sido reemplazada por una expresión de sumisión. Se acercó a Elena con cautela, sus manos apretadas. «Elena, yo solo quería decir que me equivoqué. Fui un estúpido. Admiro lo que ha logrado». Elena asintió, su rostro suave. «El camino de cada quien es diferente, Fabián. Lo importante es encontrar el propio». No había un ápice de triunfo en su voz, solo una profunda sabiduría. Y un día, visitando el hospital donde su madre recibía sus tratamientos, se encontró con el guardia de seguridad que solía mirarla con desdén cuando ella salía tarde del trabajo. El hombre la reconoció al instante. Sus ojos se abrieron y una sonrisa nerviosa se dibujó en su rostro. «Señora Vargas, qué gusto verla. Me alegra que todo esté tan bien para usted». Elena le devolvió la sonrisa y le estrechó la mano con calidez. «El gusto es mío. Cuídese mucho». El guardia, visiblemente conmovido, asintió, sabiendo que la mujer que ahora tenía delante era un símbolo de justicia y esperanza. Su nueva vida era un lienzo de colores vibrantes. Su nueva casa, aunque grande, no era ostentosa, sino un hogar lleno de luz y paz, con un jardín donde su madre disfrutaba del sol. Su agenda estaba llena, no de reuniones frívolas, sino de proyectos significativos. Pero lo más importante era la paz interior que había encontrado, una serenidad que nacía de la conciencia de haber hecho lo correcto, de haber luchado por la verdad y de haber reivindicado no solo su propio valor, sino el legado de una mujer excepcional. Y así, mi querido amigo, esta historia de dignidad y redención llega a su fin.
pero su mensaje, te lo aseguro, es imperecedero. La vida, a veces, nos arroja a los abismos más oscuros, nos viste con harapos de humillación y nos hace sentir invisibles. Pero es precisamente en esos momentos de mayor adversidad donde se forja el verdadero carácter, donde la perseverancia se convierte en nuestra espada y la integridad en nuestro escudo. La historia de Helena nos enseña que el valor de una persona no reside en el tamaño de su fortuna, ni en la marca de su ropa, ni en la aprobación superficial de los demás. No, su verdadero valor reside en la fuerza de su espíritu, en la nobleza de su corazón, en la inquebrantable fe en la justicia y en la capacidad de levantarse una y otra vez, incluso cuando el mundo insiste en pisotearnos. La compasión, la resiliencia y la honestidad son las verdaderas riquezas, aquellas que ni el tiempo ni la maldad pueden corroer. Ellas son las que, al final, prevalecen, las que desenmascaran la hipocresía y derriban los imperios construidos sobre la mentira. Helena, la bibliotecaria invisible, nos demostró que no importa cuán pequeño te sientas, cuán subestimado seas, o cuán profunda sea la injusticia que te rodea. Si persistes, si confías en tu verdad y si te mantienes fiel a tus principios, el tiempo, ese juez implacable, te dará la razón. Y la vindicación, mi amigo, será tan dulce y tan resplandeciente que iluminará no solo tu propio camino, sino también el de aquellos que te rodean. Que esta historia sea un recordatorio de que la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega, y que la dignidad del espíritu humano es, sin duda, el tesoro más grande. En un futuro no muy lejano, el proyecto Fénix de Helena Vargas sería reconocido mundialmente, sus métodos replicados, su nombre sinónimo de un modelo empresarial ético y humano, un legado que Sofía habría aplaudido con lágrimas de orgullo en los ojos, y Ricardo Delacroix, un simple recuerdo de lo que el ser humano nunca debería ser.